So, are we on the subject of autism this morning? ¿Estamos entonces en el tema del autismo esta mañana? Okay, bien. Sí. I was telling my wife last night Le estaba diciendo a mi esposa anoche that during the Q&A, que durante el tiempo de preguntas y respuestas, most of the questions had to do with my sessions la mayor parte de las preguntas tenían que ver con las sesiones que yo di on schizophrenia and homosexuality. acerca de esquizofrenia y homosexualidad. So I told her that I wasn't very clear in my teaching, Entonces le dije, no fui muy claro en mi enseñanza. and so that's why there were a lot of questions. Por eso vienen muchas preguntas. And so I will try to do my best this hour as well. Voy a hacer lo mejor que pueda en esta hora también. And if you have a lot of questions, Y si tenés muchas preguntas, Matthias can answer them. Matías las puede responder. All right, well, we're going to jump into the subject of autism. Bueno, nos vamos a meter en el tema del autismo. This one's going to be a pretty technical session Esta sesión va a ser un poquito técnica, because it's an issue that's fairly complex. porque es un tema muy complejo. Starting with how we define autism. Empezando, ¿cómo definimos autismo? The definition of autism is very hard to nail down La definición de autismo es bastante difícil ser preciso, acertar, because currently in the medical world, porque actualmente en el mundo médico there's not a definitive explanation for why autism happens. no hay una explicación definitiva de por qué pasa el autismo. We're able to describe the qualities of autism, Somos capaces de describir lo que es, las cualidades del autismo, cómo se ve. in other words, we can identify physical patterns Podemos identificar patrones físicos of those who have autism. de aquellos que tienen autismo. So, but you have to realize it's different than schizophrenia. Pero lo que tenés que darte cuenta es que es diferente a la esquizofrenia. Schizophrenia is a psychological construct. Que esquizofrenia es una construcción psicológica. It's something that man has made up Es algo que los hombres inventaron in collection of symptoms that they evaluate. Era una colección de síntomas que se evaluaron. Whereas autism is something that is biological. Mientras que el autismo es algo biológico. There's something going on with the brain. Algo está pasando en el cerebro, We just haven't been able to identify where it's coming from. pero no hemos sido capaces de identificar desde dónde viene. Now, there are certain symptoms that we will talk about Vamos a hablar acerca de algunos síntomas, and certain patterns that we'll talk about with people with autism algunos patrones que tienen las personas con autismo, that hopefully will make it obvious to you men que espero que sea obvio para vos, that autism and schizophrenia are two different things. que autismo y esquizofrenia son dos cosas diferentes. Even though they're both describing symptoms and patterns, Aunque en ambos casos se describen síntomas y patrones, one is a human-made construct, uno es una construcción psicológica humana, where the other is there's something going on with the brain, mientras que en el otro caso pasa algo en el cerebro, particularly in children who are having difficulty developing, particularmente niños que tienen dificultades para desarrollarse. that we're able to identify as a biological issue. Y no fue posible identificar un tema biológico en ellos. So let's talk about some of these symptoms, and maybe that will help you understand the distinction between autism and schizophrenia. Bueno, vamos a ver algunos síntomas y a ver si podemos identificar la diferencia entre autismo y esquizofrenia. In your notes, you see that the first symptom En tus notas, página 136, vas a ver algunos síntomas is that those with autism have sensory processing problems. que los que tienen autismo tienen problemas de procesamiento sensoriales. This shows up in two distinct ways. Esto aparece en dos formas distintas, Either a heightened sensitivity to sensory input, como mayor sensibilidad a lo que recibe or lack of typical responses to sensory information. o falta de respuestas típicas a la información sensorial. So for instance, this is very common in children Por ejemplo, es muy común en los niños who have been diagnosed with autism que fueron diagnosticados con autismo
that things that are commonly experienced by other children que hay cosas que los chicos, los niños lo experimentan de una cierta manera, are very distressful and difficult for them. son muy estresantes y difíciles para ellos. So like a vacuum cleaner that makes a lot of loud noise, Por ejemplo, una aspiradora que hace mucho ruido, normal children would be, or children who are not autistic would not be bothered by. los niños que no son autistas no se van a molestar por eso. Children who are autistic would want to leave the situation. Los niños que tienen autismo van a querer irse de esa situación. They begin to be very stressed by the loud noises. Va a estar muy estresado por los sonidos tan fuertes. This can also be shown in when children are taking baths. Esto también se muestra cuando los niños toman baños When they come in contact with water, they become very stressed. y cuando toman el contacto con el agua se ponen muy estresados. And now, this is where the distinction is difficult Ahí es cuando la distinción es difícil, because, as you can imagine, some children don't like baths, porque a algunos niños vos sabés que no les gusta bañarse and some children don't like loud noises. y a algunos niños no les gusta ruidos fuertes. So, this is going to have to be observed over a period of time Esto va a tener que ser observado por un periodo de tiempo, with multiple sensory inputs con algunos inputs sensoriales o cosas que recibe por el medio, that involve the sense of touch, que va a involucrar el sentido del tacto, the sense of hearing, and sense of seeing. el sentido de audición, de vista, And when we collect some of those data points, y cuando recolectamos esos puntos de datos, we may accurately identify that they have a sensory processing problem. vamos a identificar claramente que tiene algunos problemas de procesamiento. Now, as you can imagine, this is a spectrum. Y así como vos podés darte cuenta, esto es un espectro. In fact, autism has been labeled as a spectrum disorder. De hecho, el autismo es identificado como un desorden de espectro. So you'll hear people say that there's a high functioning autism, Y vas a haber escuchado que hay un autismo de alta funcionalidad and low functioning autism. y de baja funcionalidad. Meaning someone could be diagnosed with autism and you might not readily pick up on it. Y alguien que fue diagnosticado con autismo, vos quizás lo veas y no lo identifiques. Where others, it may be very obvious. Y en otros casos son muy obvios. Some of other sensory processing problems include Algunos problemas de sensorialidad se incluyen simple tasks like picking up an object with your thumb and finger, y que involucran, por ejemplo, recoger cosas con tus dos dedos or saliva control. o el control de la saliva. They're just not able to control bodily functions as normally as others. No son capaces de controlar el movimiento de su cuerpo tanto como lo hacen otros. So that's the first symptom that we are to look for in someone who is autistic. Esas cosas las que vamos a prestar atención en alguien que tiene autismo. The second is repetitive behaviors. La segunda es un comportamiento repetitivo. This may mean clapping. Esto puede verse como aplausos, They're often moving repetitively, rocking back and forth when you're Yeah. talking with them. moverse adelante para atrás, mecerse mientras hablas con ellos. And you have to realize these behaviors are not immoral behaviors. Y tenés que pensar esto no son comportamientos inmorales. And we'll talk more about that as we think about helping people who are parenting those who are autistic. Y cuando hablamos de esto tenemos que pensar en cómo ayudamos a personas que están siendo padres de estas personas con esta condición. A common mistake that parents make Un error común que cometen los padres who have autistic children que tienen hijos autistas is that they conclude that their behaviors are sinful. concluyen que su comportamiento es pecaminoso. And we just have to be careful and patient in labeling something as sinful Tenemos que ser cuidadosos y pacientes cuando etiquetamos algo como pecaminoso, just because the parents find that behavior inconvenient.
solamente porque los padres encuentran este comportamiento inconveniente. We'll talk more about that, but just to say, repetitive behaviors or repetitive manners is one of the symptoms of autism. Vamos a hablar más de eso, pero estos síntomas de comportamiento repetitivo y moverse son algunos de ellos. Now, some have made the argument from 1 Samuel 21 Algunos han sugerido acá en este pasaje de 1 Samuel 21 to say that autism was not a new disorder in the 21st century, diciendo de que el autismo no es un desorden nuevo que apareció en el siglo XXI, but in David's time there were those who were autistic or similar to what we would now call autism. que en el pasado hubo algunos que con estos patrones de conducta que podrían ser catalogados como autistas. The text literally says that he was acting mad or insane, El texto ahí habla acerca de David, dice que estaba loco o era insensato. where there was two things that David was doing, Y había dos cosas que David estaba haciendo. which were the first two symptoms that we've covered. Los dos síntomas que allá cubrimos, One was the repetitive behavior, uno era comportamiento repetitivo where he was repeatedly scribbling something on the gate of the door. y él estaba garabateando ahí repetidamente las puertas And the verb there is a continual repetition. y el verbo ahí es una repetición continua. This was to avoid some sort of persecution and affliction. Y esto era para evitar la persecución o aflicción. So David was pretending to be mad. Y David pretendía ahí estar loco. Secondly, there was motor impairment El segundo es impedimento motor that David pretended to have, que David pretendía tener. letting his saliva run down his face. Dejaba que su saliva ahí corriera por su cara. And so these were some of those symptoms that David was trying to mimic Estos eran algunos síntomas que David intentaba imitar in order to be perceived as him having some sort of abnormal behaviors. de manera que quería mostrar a otros lo que era un comportamiento anormal. So I'm not saying that that's a definitive argument for autism, No quiero decir que esto es un argumento definitivo hablando del autismo, but certainly we do see in the scriptures that there were behaviors that were acknowledged as abnormal. pero sí quiero decir que en la escritura muestra ciertos comportamientos que son catalogados como no normales. And so those are the two behaviors that we could rightly conclude as symptoms of autism. Y estos son los dos comportamientos que podemos catalogar como autista. Now, the third symptom that I'm going to talk about El primer síntoma del cual quiero hablar is probably the most controversial symptom. es probablemente el más controversial. And you will quickly see why this is a controversial symptom. Y ahora te vas a dar cuenta por qué es controversial. The third symptom is social impairment. Perdón, el tercer síntoma es deterioro social. Sometimes children are diagnosed with autism Algunas veces los niños son catalogados como autistas without the combination of symptoms mentioned above, sin tener esta combinación de los síntomas anteriores, but they're labeled as high functioning autistic pero son catalogados como autistas de alta funcionalidad, because of their challenge in relating with other people in social settings. porque tienen un desafío ahí, les es difícil relacionarse socialmente. In fact, notice the increase in the last 20 years of those who have been diagnosed with autistic spectrum syndrome. Date cuenta de cómo creció en los últimos 20 años el diagnóstico de este espectro autista. The diagnosis increased from 1 in 150 El diagnóstico del TEA aumentó de 1 en 150 to 1 in 36 in 20 years. a 1 en 36 en 20 años. This is to say that there was a 300% increase in diagnosis of autism Esto quiere decir que se supone un aumento de más del 300% in just 20 years. en solamente 20 años. How do we explain that? ¿Cómo explicamos esto? Well, we can't be definitive, but there are two possible reasons. No podemos ser determinantes, pero hay dos posibles razones.
Number one is that we have something that was introduced in the last 20 years, Número uno, tenemos algo que fue introducido en los últimos 20 años, whether that's in our diet, whether that's in something that we're taking in, whether that's medicine, puede ser que sea algo en la dieta o medicina, that is increasing the actual numbers of autistic people. que ha incrementado el número de personas con esta condición autista. I should clarify, autistic children being born. Voy a clarificar esto, niños autistas que han nacido. Because as we will see, autism is diagnosed very early in a person's life. Porque el autismo es diagnosticado muy temprano en la vida de una persona. So one of the reasons for the increase may be we're introducing foreign substance into our lives and our bodies. Entonces una de las razones puede ser de que fueron incorporadas sustancias extrañas al cuerpo, That as we bring children into the world, there is genetic mutation de manera que cuando tenemos hijos hay una mutación genética that is bringing up the rate of autism up. que está trayendo que este porcentaje vaya subiendo. The second reason, La segunda razón, which it doesn't have to contradict the first reason, no necesariamente tiene que contradecir la primera razón, but it certainly is happening very, very frequently, pero sí que está pasando muy frecuentemente. is that those who are not truly autistic Es que los que realmente no son autistas are being labeled as autistic son catalogados como autistas, because they have hard times relating with people in social settings. porque tienen tiempos duros, les es difícil relacionarse con otras personas. And so because of those reasons, Por estas razones, when you're counseling someone who has a family member who's autistic or who they themselves is autistic, cuando aconsejas a alguien que tiene algún miembro de la familia autista o él mismo es autista, it's not always, we're not always going to be confident whether they're autistic or not, realmente no tenemos tanta confianza en decir si son autistas o no, unless they can demonstrate some symptoms outside of just social impairment. a menos que demuestren algún tipo de otro síntoma más allá del relacionamiento social. I mean, you men know this. The teenagers growing up in our culture today, Tenés que darte cuenta, los adolescentes que crecen en nuestra cultura hoy en día, they grew up in an environment where they don't have to interact with people. crecieron en un ambiente donde no tienen que interactuar con personas. The only interaction that they have with people are on their devices. La única interacción con personas lo hacen a través de dispositivos. So people have not learned to greet other people and look at them in the eyes. Y entonces no aprenden a saludar a las personas o mirarla a los ojos. Children are growing up in a home where there's no respect for adults, Y nacen y crecen en un hogar donde no hay respeto por los adultos. where children are not greeting grandparents and parents. Y entonces ves a niños que no saludan a sus abuelos, a sus padres. And that can get misdiagnosed as autism. Y eso puede ser diagnosticado de mala manera como autismo. And so this is why this particular symptom is such a controversial symptom. Entonces esta es la razón por la cual esto es un síntoma diagnosticado tan controversialmente. Those are the three major categories of symptoms of diagnosing autism. Estas son las tres categorías generales de cómo se diagnostica el autismo. As you can see in your notes, Como puedes ver ahí en tus notas, there are other symptoms, hay otros síntomas. like poor eye contact at an early age. Una baja contacto visual a una edad muy temprana. As we will see, it is amazing how little children are able to make eye contact even at a young age. Es muy sorprendente cuando ves a los niños tan pequeñitos poder hacer contacto visual. I have a 6-week-old at home, Tengo un bebé de 6 semanas en casa and she's able to trace my movement. y ella puede ya seguirme con los ojos. This is why sometimes autistic children can be diagnosed as early as 3 months. Y es por esto que los niños pueden ser diagnosticados como autistas solamente con 3 meses. Another symptom is failure to understand emotions. Y otro síntoma es
fallar en identificar las emociones. They begin to laugh when there should be crying. Empiezan a reírse cuando deberían estar llorando. And then vice versa, when there should be laughing, they are crying. Y viceversa, cuando deberían estar riendo, lloran. And then there is also severe challenges in learning language. Y también ahí hay un daño muy grande en el lenguaje corporal. This is not a second language that they're trying to learn. They're trying to learn the language that their parents speak. Ellos intentan aprender el lenguaje que los padres hablan, But their ability to communicate is highly deficient. pero su habilidad de comunicarse es muy deficiente. And then there are also biological issues like things going on with their stomach. Y hay otros problemas biológicos como problemas en el estómago. Their ability to process food Tienen problemas para procesar la comida and digest certain types of food. That becomes very difficult for those who are autistic. y pueden tener problemas al digerir ciertas comidas y es muy difícil para los autistas. Particularly on the spectrum, if the autism is severe, this is going to be very obvious. Particularmente cuando el autismo es muy severo, esto va a ser muy obvio. And again, just another interesting factor is that gender plays a big role in autism as well. Y otro aspecto muy interesante es que el género cumple un rol muy importante. Boys are more likely to be diagnosed with autism Los niños varones son más probables de ser diagnosticados como autistas, compared to girls by a ratio about 4-1. en proporción a las niñas. Los niños son diagnosticados de 4 a 1, Meaning there are 4 boys diagnosed with autism queriendo decir que hay 4 niños que son diagnosticados, niños varones que son diagnosticados como autistas, when there's 1 girl being diagnosed with autism. y una niña diagnosticada como autista. So already, as we talked about these symptoms, you're already concluding that this is different from schizophrenia. Y mientras vamos hablando te vas dando cuenta que esto es diferente a la esquizofrenia. These are very observable facts about how someone's body and brain is responding. Estos son hechos que vos vas viendo en cómo responden con su cuerpo. It's not a delusional, hallucinating response. No es un delirio ni una respuesta ilusoria, But children at their youngest age is able to demonstrate certain symptoms. pero ya de muy pequeños los niños van demostrando ciertos síntomas. So this is why I would label autism different than schizophrenia. Esto es por lo cual yo o categorizo el autismo diferente a lo que es la esquizofrenia. Schizophrenia is a psychological construct, La esquizofrenia es una construcción psicológica, whereas autism is a neurodevelopmental construct. mientras que el autismo es una construcción de neurodesarrollo. I call it neurodevelopment Llamo neurodesarrollo rather than neurodegenerative a contrapartida de neurodegenerativa, because those who are diagnosed with autism porque con estos se diagnostican el autismo. can still develop and grow. Los que son diagnosticados como autismo pueden aún desarrollarse y crecer. Unlike those who have been diagnosed with Alzheimer's disease, Aquellos que tienen Alzheimer they will degrade in their memory and in their processes, se van a ir deteriorando en su memoria y en los procesos de su vida diaria, but with patient instruction pero con instrucción paciente and loving parenting, y la labor parental amorosa, children with autism can develop and grow even into their adulthood. los niños con autismo pueden desarrollarse y crecer siendo acompañados por sus padres. So that's going to be an encouragement to those who we counsel, Y esto tiene que ser un ánimo para aquellos que aconsejamos, that there is a path forward. que hay un camino por delante. And in the midst of it, God is doing a work in the parent's heart Y mientras Dios va haciendo una obra ahí en el corazón de los padres, to make them more compassionate and patient. va haciéndolo más compasivos y pacientes. And it's going to be important for you as men, as pastors and disciplers, Es importante para ustedes, hombres, como pastores, discipuladores,
to not be quick to assume that the parents are neglecting certain tasks. que no tienes que decirles a los padres que no están calificados para hacer ciertas tareas. I mean, how easy is it for us as men ¿Cuán fácil es para nosotros como hombres when we see certain behaviors in children of others, y vemos el comportamiento de los hijos de otros? we conclude, it's the parents' fault, Y concluimos, mirá, esta es la culpa del padre, without knowing what the parents are doing and not doing. sin saber qué es lo que el padre está haciendo o no. So, as men of the church, Así que como hombres de iglesia, we must guard ourselves from prejudice. tenemos que guardarnos del prejuicio. And unless we know certain that there is a direct connection between their parenting and children's behaviors, A menos que tengamos una clara visión de que hay una conexión entre el comportamiento del padre con el del hijo, we should realize that all of our children, whether autistic or not, tenemos que darnos cuenta que todos nuestros hijos, sean autistas o no, are going to have some bizarre behaviors. van a tener algún comportamiento extraño. And we wouldn't want other men to judge us based on our children's behaviors. Y no vamos a querer que los otros hombres nos juzguen a nosotros por el comportamiento extraño de If nuestros there hijos, is no connection. si no hay conexión. So we'll have to be patient, we'll have to be diligent in shepherding our men. Así que vamos a tener que ser pacientes y diligentes al pastorear a nuestros hombres. Now, one of the ways that you can be informed is to understand some biological trends that are connected to autism. Y entonces lo que vas a querer hacer es estar informado en ciertas tendencias biológicas que van a estar conectadas con el autismo. So these are some of the general ways that autism has been connected to the pregnancy of the mom. Y hay cuestiones generales que están conectadas con que conectan al autismo con el embarazo de la madre. There are 3 ways that during the pregnancy of the mom of the autistic child, Hay 3 maneras en que durante el embarazo de la madre de un niño autista, that researchers have shown that there is some relationship and correlation. algunas investigaciones han mostrado que hay algún tipo de relación. One of them is before the child is born. Una de ellas es antes de que el niño nazca. There have been observable maternal infections, Hay infecciones maternas observables. or if there is exposure to certain medications or drugs, Puede haber exposición a ciertos medicamentos o drogas. including antidepressant drugs and alcohol, Puede ser antidepresivos o alcohol, or even diabetes and hypertension, o medicina para diabetes o hipertensión, it increases the likelihood of a child being diagnosed with autism. que aumentan la probabilidad de tener un niño con autismo. So that is prior to the birth of the child, Entonces es antes del nacimiento de este niño that if there are some of these patterns and behaviors and environment present, y que hubo algunos patrones como estos y en su ambiente. the child is more likely to be diagnosed with autism. Y los niños son más propensos a ser diagnosticados con autismo. There's also been some correlation during the birth. También hay un tipo de relación de algo que ha sucedido durante el parto. And how those conditions may relate to the diagnosis of autism. Y estas cuestiones pueden relacionarse para catalogar a alguien como autista. One of those is preterm birth, Algunos de ellos son nacimientos previo a término. so if children are born severely early prior to the 40-week term birth, Cuando los niños nacen bastante más temprano al tiempo de 40 semanas, the complications related to that birth las complicaciones relacionadas a ese nacimiento increases the likelihood of autism. aumentan las probabilidades del autismo. 2 other things that also impacted is the low birth weight and oxygen deficiency during delivery. Otras razones pueden ser bajo oxígeno durante el parto y al nacer. So again, these are external environment that is influencing how the child may grow up. Y estas son cuestiones externas que afectan al niño antes de nacer. And so you won't know immediately when at the birth if the child will have autism or not. Vas a querer saber
prácticamente inmediatamente si después del parto los niños son autistas o no. In fact, you won't even know if the child, there are some studies that can be done while the child is in the mother's womb, Hay algunos estudios que pueden ser hechos mientras el niño está dentro del vientre de la madre, but none of those are definitive tests and exams. pero ninguno de esos exámenes son definitivos. We're just talking about observing trends and relationships. Estamos hablando de observar tendencias y relaciones. Is it cause and effect, ¿Es una causa y efecto or are we just observing certain trends? o observamos ciertas tendencias? Another factor that's pretty significant is a genetic factor, Otro factor muy importante son los factores genéticos. where if there's a family history of autism Si hay un historial familiar de autismo, or other related conditions like otras condiciones como, Fragile X syndrome or Rett syndrome, por ejemplo, como síndrome del cromosoma X frágil o, o el síndrome de Rett. those are the two most common syndromes, but there are other syndromes as well. Y son dos síndromes, estos son los más generales, pero hay otros también That also increase the likelihood of autism in children. que van a aumentar la probabilidad de que haya autismo en los niños. So I give you all of that so that you would be patient in your counseling of families. Así que te doy todas estas cosas para que seas paciente al aconsejar a las familias. These families have a long road ahead. Estas familias tienen un camino largo por delante. They need the encouragement of their pastors Necesitan el aliento de su pastor and the prayers of the saints in their church y la oración de los santos de su iglesia in order to raise these children in fear and admonition of the Lord. y para que puedan ahí criar a sus hijos en el temor y la amonestación del Señor. Now, another kind of concluding remark about the difference between schizophrenia and autism Algunas diferencias entre la esquizofrenia y el autismo adicionales is, as I mentioned, autism can be diagnosed as early as the child is 3 months old. que dijimos que el autismo puede diagnosticarse tan temprano como que el niño tenga 3 meses de edad. In fact, one research I read said this: Una investigación que leí dice lo siguiente: about half the parents with autistic children casi la mitad de los niños con autismo notice issues with their children by the time they were 1 year old. notan problemas con su hijo antes del primer año de edad. And almost all of them noticed problems by the time they were 2 years old. Y casi todos notaron problemas con sus hijos antes de la edad de 2 años. So this again helps you understand that this is a biological issue. Así que esto te ayuda a entender de que esto es un problema, un tema biológico. Now, are there things that parents can be doing in order to help their children grow and develop? ¿Pueden hacer algo los padres para ayudar a sus hijos a desarrollarse y crecer? Of course there are. So you'll have to be, as a counselor, be wise in your question asking. Y claro que lo va a haber, y van a requerir que vos seas un hábil preguntador To know what the issues are. para notar cuáles son los temas, los problemas. Are there issues of parental neglect? ¿Los problemas tienen que ver con negligencia de los padres? Or is this truly a biological issue? ¿O esto es realmente un tema biológico? It may mean that you have to go to their home and visit multiple times Y eso va a requerir que vos vayas a sus casas y los visites varias veces to assess the environment that the children are growing up in. para evaluar el ambiente donde está creciendo ese niño. So my wife and I have fostered children in our home. Mi esposa y yo tuvimos adopción temporal de niños en casa. One of the child that came into our home Uno de los niños que vino a casa was 6 months old. tenía 6 meses. She was taken from her mother's home Ella fue tomada de la casa de su madre because the neighbor called the police after hearing babies cry for 6 hours. porque el vecino llamó a la policía después de haber escuchado a la bebé llorar durante 6 horas. When the police showed up, they found the mother outside, Cuando llegó la policía encontraron a la madre afuera, high on drugs, and the children inside the home.
era drogadicta y estaba en esa condición. and the condition of the house was absolutely a mess. Y la condición de la casa era un desastre. There were drugs and paraphernalias all around the house, Estaba lleno de drogas en toda la casa and children were malnourished, y los niños y la niña estaba ahí sola and they were just laying there to defend for themselves. y estaban en los niños tratando de defenderse por sí mismos. And one of those children ended up in our home. Y uno de esos niños terminó en nuestra casa, la niña. And this girl was 6 months old, Y esta niña tenía 6 meses de edad, but she had the functions of a 6-week-old. pero tenía la funcionalidad de una niña de 6 semanas. She was barely able to put her head up Casi que no podía levantar su cabeza. when she was put on her stomach. Y cuando la ponías ahí sobre su panza. And so you begin to see how parental neglect can influence children's development. Así que podés ver cómo la negligencia de los padres va a afectar el desarrollo de los niños. So as a counselor and a pastor, Y entonces como pastor y consejero you'll have to discern, is this an issue of parental neglect, vas a tener que discernir, ¿esto es una negligencia de los padres or is this a biological issue like autism? o es un asunto biológico como el autismo? This is where we lack wisdom, brothers, Acá donde necesitamos sabiduría, hermanos. and we need to plead with the Lord to help us shepherd these families. Y necesitamos suplicar al Señor que nos ayude a ayudar a estas familias. And so in the remaining of our time, En el resto de nuestro tiempo, I want us to think about certain principles and certain passages quiero que pensemos en algunos principios y pasajes in how to counsel parents of those who have autism. para ver cómo podemos aconsejar a padres de niños que tienen autismo. And these principles are also for you as you counsel and parent your own who may have autism. Y estos son principios también para vos, para que puedas aconsejar y quizás también vos tengas una situación en tus hijos como esta. So even though I'm narrowly talking about shepherding families, Vamos a hablar ahí acerca de cómo pastorear a la familia. these principles and passages can apply for counseling those who are autistic, or if you have your own children who are Y autistic. te van a ayudar ahí para aconsejar a quienes tienen niños autistas o en tu propio caso, si es tu situación también. The first principle is found in Psalm 127. El primer principio está en el Salmo 76. You're very familiar with this passage. Seguramente estás familiarizado con este pasaje. And the principle is that all children are a blessing from the Lord. Sorry, Psalm. Oh, Psalm 127. Perdón, Salmo 127. 127. Ok. And the principle is that all children are a blessing from the Lord. Y el principio es que todos los niños son una bendición del Señor. Notice what it says in verse 3. Mirá lo que dice el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. All children, regardless of their conditions and tendencies, are privileged from the Lord. Todos los niños, independientemente de su condición, son un privilegio que Dios nos dio. This is important to remember when you counsel parents with autistic children. Y esto es algo importante recordar a los padres con problemas de autismo. Because sometimes parents have this false sense of guilt. Porque a veces los padres tienen este sentimiento falso de culpa. They wrongly assume that God is punishing them or disciplining them. Creen equivocadamente que Dios los está castigando o disciplinando. They see their autistic children as a means of God's discipline on their life. Y ven en su hija autista aún la disciplina del Señor. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. There was a woman in our church Hubo una mujer en nuestra iglesia who was disciplined out of our church que fue disciplinada fuera de nuestra iglesia because of her unrepentant adultery and divorce. porque no se arrepentía de su adulterio y divorcio. She then became pregnant with this new man who was not her husband, Y quedó embarazada con un hombre que no era su esposo and she gave birth to a child who had severe birth defects. y a ella le nació un hijo con muchos
defectos de nacimiento. And so, on top of that, and there were additional ways which God was pressing upon her conscience. Y debido a esto y muchas otras maneras en cómo Dios estaba presionándola ahí en su conciencia, So she was being brought to the point of repentance, y ella fue traída ahí al punto del arrepentimiento. and in that process, she was falsely believing this, Y ella en ese proceso creía falsamente lo siguiente, that God was punishing her by giving her a child with birth defects. que Dios la estaba disciplinando al haberle traído un niño con problemas, con deficiencias de nacimiento. I say she was falsely thinking that for two reasons. Y ella pensaba falsamente esto por dos razones. First, she needed to realize that the discipline of the Lord was not the child. Ella tenía que darse cuenta de que la disciplina en el Señor no era ese niño. The discipline of the Lord is the chaos that she left behind. La disciplina del Señor era el caos que ella dejó atrás, By leaving her first husband dejando a su primer and esposo by leaving her teenage children y dejando a sus hijos adolescentes, because she pursued the desires of her flesh. porque ella fue atrás de los deseos de su carne. And there were irreversible consequences in the children's life and this husband's life Y iba a haber consecuencias irreversibles en la vida de sus hijos adolescentes y su ex esposo, because of her unrepentant pursuit of sin. por su falta de arrepentimiento y perseguir los deseos de su corazón. And so she needed to learn that that was the discipline of the Lord. Ella tenía que entender que eso era la disciplina del Señor. The second thing that she needed to realize was this. La segunda cosa que tenía que aprender era esto. The child with the birth defects was actually a grace from God. Este niño con defectos era la gracia del Señor, Because every child is a blessing from the Lord. porque cada hijo es una bendición del Señor. And God was giving this child to this woman Y Dios le estaba dando este hijo a esta mujer as a way in which He will teach her to be dependent, para enseñarle lo que significa ser dependiente, to be prayerful, and to be made humble. ser alguien de oración y ser alguien dependiente, To teach her to not be relying on her feelings and senses, para no ahí descansar más en sus sentimientos ni en sus deseos, to lean on the Lord instead and trust His word. y para que pueda descansar en el Señor y confiar en su palabra. So when our people are struggling to think rightly about children with autism, Cuando las personas que aconsejamos van teniendo luchas para criar a los niños con autismo, we must help them to not misinterpret their children les tenemos que ayudar a que no malinterpreten a sus hijos as some sort of punishment from the Lord, como un castigo de parte del Señor, but instead they ought to rejoice in the gracious gift that God has given through that child. sino que se regocijen en la gracia de Dios que les da a través de ese hijo. Why? Because every child is a blessing from God. ¿Por qué? Porque cada hijo es una bendición del Señor. Isn't this true in your children's lives? ¿No es verdad esto en la vida de tus hijos? Don't you see certain personalities come out in your own children? ¿No ves algunas personalidades ahí salir de tus hijos? Some children are quiet and compliant, Hay algunos que son quietitos ahí y no se quejan, and while other children are very much outgoing and they are feisty. They want to resist your leadership. y algunos son más desafiantes y ahí quieren resistir tu liderazgo. And there are going to be challenges for parenting both types of children. Y va a haber muchos desafíos en criar a cada uno de estos tipos de hijos. And God brings unique children into your home Y Dios trae a cada hijo particular a tu casa in order to bless your life and your leadership. para bendecir a tu vida y tu liderazgo. So if that's true for your children, Si eso es verdad para tus hijos, is it not also true for parents with autistic children? ¿no es también verdad para los padres con niños autistas? So this is the first principle that we must remember, Este es el primer principio que debemos recordar, that children are a blessing from the Lord. que los hijos son una bendición del Señor. Now, the second principle is more of a practical principle. Segundo principio es algo más práctico. We must realize that there is hope for growth for these children. Tenemos que recordar que hay esperanza para el crecimiento de estos niños. As I mentioned, this is a neurodevelopmental problem.
De nuevo, esto es un problema de neurodesarrollo. meaning there's hope for progress. Quiere decir que hay esperanza para el progreso. There's ways in which you can help them with speech therapy, Hay algunas terapias que le pueden ayudar para hablar. occupational therapy, where they're practicing their motor skills. Y hay terapias que les ayudan en su parte motriz para poder agarrar las cosas. And you teach them to be aware of their social surroundings. Y le enseñas ahí a estar atento a los que le rodean socialmente. So you can offer them these ways of helping children develop in a world that for them is very confusing. Y hay maneras de ayudar a estas personas para que puedan desarrollarse en el mundo que les rodea, que es extraño para ellos. Now, in the midst of that, though, we must tell them to be cautious. Y en el medio de todo esto tenemos que advertir y que estén atentos. Just as this would be common in all parents, Y esto puede ser común para todos los padres. there's a common struggle among parents with autistic children. Hay una lucha común entre los padres con niños autistas. The temptation is to idolize fixing their child. Y el problema sería que ellos empiezan a idolatrar el querer reparar lo que no está bien de su hijo. This becomes the sole purpose for which they exist. Y este es el propósito para su alma, porque este niño existe. They pour out their time and resources and energy Ellos ponen todo el tiempo, energía, recursos en los niños, in order to, quote unquote, fix their child de manera que lo que quieren hacer es arreglar a su hijo, while neglecting their other Christian responsibilities. mientras son negligentes con sus otras responsabilidades como creyentes. So you must encourage parents as they take these practical steps. Así que tenés que aconsejar ahí a los padres mientras van tomando estos pasos prácticos. The goal is not to fix autism. La meta y el objetivo no es arreglar el autismo, The goal is faithfulness la meta es fidelidad. in all the areas that the Lord calls the parents to. Y todas las áreas que el Señor tiene para su vida es esto también. Now, the third area that you're going to need to be equipped to help these parents En la tercera área en la que vas a tener que estar ahí equipado para ayudar a estos padres is discerning the difference between moral behaviors and amoral behaviors. es el discernimiento entre un comportamiento moral y un comportamiento amoral. There are some issues that are not black and white in Scripture. Hay algunas cosas que no son blanco y negro en la Escritura. In other words, parents must grow in patience. En otras palabras, los padres necesitan crecer en paciencia. Whether the issue that the child is wrestling through, Así que en el tema que el niño está ahí luchando, is it a physical issue tienen que identificar si es un tema físico or is it a moral issue? o es un tema moral. Is the child being childish ¿El niño está siendo infantil or is the child being disobedient? o es el niño siendo desobediente? Now, I'm sure for those of you who are dads Estoy seguro que aquellos que son padres, are saying, I have to work through that in my own life. tengo que trabajar en eso en mi propia vida. I need to realize, is the child being childish Y tengo que darme cuenta, ¿es el niño siendo niño or are they defying my leadership? o ellos están desafiando mi liderazgo? If it's disobedience, Y si es desobediencia, it must be biblically identifiable. es bíblicamente identificable. There must be a command of God that they are violating. Tiene que haber un mandamiento de Dios que están violando. And it can't just be a physical weakness. No puede ser solamente una debilidad física. I mean, how many times as men we've instructed our children on something ¿Cuántas veces como hombres estamos instruyendo a nuestros hijos en algo and we later find out that there was some physical weakness that we didn't know about? y después nos damos cuenta que tenía una dificultad física que no sabíamos que tenía? There is a man in our church Hay un hombre en nuestra iglesia who had children who were born deaf. que tenía hijos que nacieron sordos And he didn't know that they were deaf until later in life, y no se dio cuenta de que eran sordos más adelante en la vida de ellos, maybe 6 to 8 months. más o menos como a los 6 o 7 meses. And they certainly just thought this child has some brain issues Y empezó a pensar, este niño tiene algún problema en su cerebro, because they weren't responding to anything. porque no respondía a nada. But they find out that the brain is fine,
pero cuando se dieron cuenta de que el cerebro estaba bien It's just that their ears weren't working. y se dieron cuenta de que sus oídos no funcionaban. And so, even in those instances, they had to be very careful to not conclude things. Y aún en esas circunstancias ellos van a tener que ser claros en no concluir rápidamente con cosas. This means that we'll have to be very careful to discern the child's ability. Entonces vamos a tener que ser cuidadosos en definir la habilidad de los niños. But again, this is why we need wisdom, because I'm going to give you a situation Otra vez, necesitamos sabiduría. Te voy a dar una situación. that it's going to go, oh, okay, we're on this side of the issue, O vas a decir, bueno, está de este lado del problema and then we go to this side of the issue, y vamos del otro lado del problema and then we're back here. y después volvemos otra vez. And then we're always trying to find this tension and this balance. Y vamos a tratar siempre de tener ahí balance en esta situación. So here's the example. Acá está el ejemplo. Is it sinful to not make eye contact? ¿Es pecaminoso no hacer contacto visual? Of course not. Claro que no. It may stem from some sort of social impairment. Sorry, again. It may come from not making eye contact, may Okay. come from social impairment. Puede ser que venga en la falta de contacto visual porque hay un tema de falta de un problema social, It may be some sensory difficulty. alguna dificultad sensorial. However, if the child is able to learn to make eye contact, Sin embargo, si el niño es capaz de aprender a hacer contacto visual, as it can be taught to those who have been diagnosed with autism, puede hacer, por ejemplo, los casos que fueron diagnosticados con autismo, the parents should teach them to make eye contact, los padres deberían ayudarlos y enseñarles a hacer contacto visual. and if they willingly disobey the parents' instruction, Y si ellos voluntariamente desobedecen la instrucción del padre, when they possess the ability to make eye contact, cuando tienen la habilidad de poder hacer contacto visual, then that is disobedience. entonces eso es desobediencia. Because they are not doing what they have the ability to do. Porque no están haciendo lo que teniendo la habilidad de poder hacerlo. Now, at the same time, Lo que quiero decir es tiempo. if the child is being introduced into a new environment Lo que quiero decir es que el niño va a estar introduciéndose en un nuevo ambiente. where the external components of the child's world Los mientras que los componentes externos de la vida del niño, because of his autistic tendencies, there's an overload of his system. por su condición, está como sobrepasado en su capacidad de absorber lo que le rodea. So his sensory perception is having a difficult time making eye contact and keeping an eye contact. Y entonces ahí tiene muchas dificultades para hacer contacto visual y mantener ese contacto visual. So you see where we've just kind of did this? Vemos que ellos hacen así, de un lado al otro. Is it disobedience? No, not necessarily. Ok, y vamos nosotros haciendo lo mismo y decimos, ¿esto es desobediencia o no es desobediencia? But could it be disobedience? ¿Puede ser desobediencia? Yeah, but could it also be just the sensory overload of the child's system? Claro, sí, pero también puede ser que el niño esté sobrepasado por la sobrecarga de lo que le rodea. So I give that as an example, as a plea to you men. Entonces le doy esto como ejemplo para ustedes, hombres. If you're working with parents who have autistic children, Si estás trabajando con padres que tienen problemas con niños autistas, be patient with them as they need to be patient with their children. sé paciente con ellos para que ellos sean pacientes con sus hijos. And learn in your own counseling to be long-suffering. Y aprende ahí en tu propio aconsejamiento a tener largura de sufrimiento. Now, another way that you'll have to encourage these parents is this way. Otra manera en la que querés animar a los padres es esta. You must help them to discern the child's abilities. Tenés que ayudarles a discernir las habilidades de sus hijos. As I said, there can be high-functioning autism Puede ser, como dijimos, un autista de alta funcionalidad and low-functioning autism. o de baja funcionalidad. And there's a spectrum. Y hay un espectro ahí. Not every autistic child is the same as the next autistic child. Y ningún niño autista es igual a otro niño autista. So we must trust the sovereign grace of God in choosing the type of parents to
parent these autistic children. Y vamos a tener que confiar en las gracias soberanas de Dios, en que Él puso padres adecuados para criar a estos hijos. So in discerning the child's ability, Mientras ellos disciernen acerca de las habilidades de sus hijos, the parents will have to work hard to see, can they do the task that I'm asking them to do? y ellos van a tener que pensar, ¿ellos pueden hacer la tarea que le estoy pidiendo que haga? I was giving an example earlier this week Estaba dando un ejemplo más temprano en esta semana of my 2-year-old son. de mi hijo de 2 años. If I were to point at an object in a very clean room, Si yo voy y le apunto, le señalo un objeto en un cuarto muy limpio and I asked him to go pick that object up and bring it to me, y le digo, anda, tráeme ese objeto y tráemelo a mí, he's able to follow my instruction. y él está ahí habilitado para seguir mi instrucción. But in a room with a lot of objects on the ground, Pero en un cuarto donde hay un montón de cosas en el piso, he has not quite learned the ability to discern what object I'm talking about. y él quizá no va a tener la habilidad para identificar cuál es el objeto del cual yo le estoy hablando. So I kept pointing at the object and saying, go grab this object. Entonces yo voy y le digo, andá y agarrá ese objeto. And what I needed to realize is he doesn't have the ability to discern quite yet which object I'm talking about. Y tengo que ahí reconocer de que por ahí no tiene la habilidad para reconocer cuál es el objeto que yo le estoy indicando, When there's a lot of objects on the ground. cuando hay un montón de cosas ahí en el piso. So through these trials and errors, A través de estas pruebas y errores, the parent is able to discern the abilities of the child. el padre va a estar ahí habilitado para discernir cuáles son las habilidades que tiene su hijo. So once they have discerned the abilities of the child, they must now entrust the child with responsibilities. Y una vez que ha identificado cuáles son las capacidades de su hijo, él ahí va a poder confiar ciertas tareas para ellos. It can be as small of a responsibility as go pick up that object, Puede ser alguna responsabilidad pequeña como andar y levantar ese objeto, or hey, here is a book, could you go read it? o es, mira, acá tenés un libro, ¿podés ir y leerlo? Or go open the freezer and pick out your favorite ice cream. O anda a la heladera y recoge el helado favorito tuyo. These are responsibilities that match their ability. Y estas son responsabilidades que son acordes a sus capacidades. Now, the parent has to learn, am I giving responsibilities that match their abilities? Y el padre va a tener que discernir, ¿le estoy dando responsabilidades acorde a sus capacidades? And the common tendency is to have responsibility above or higher than their ability. Y la tendencia común es darle responsabilidades mayores a las que su capacidad puede responder. This is where you, as the wise counselor, have to ask, what are they able to do? Y entonces ahí, como consejero hábil, le tenés que preguntar, ¿él está capacitado para hacer la tarea que le encomendás? And what are they being asked to do? ¿Y pueden hacer lo que le mandaste hacer? So, in the midst of all of that, we still shower all of our instruction and counsel with patience. Y en el medio de todo eso, vamos y llevamos nuestro consejo con mucha paciencia. Because even if you don't have autistic children in your home, Porque aún cuando no tenés niños autistas en tu casa, these are the lessons that the Lord is teaching all of us men who parent our children. y estas son lecciones que aprendemos todos nosotros, hombres que somos padres de nuestros propios hijos. I mean, let's face it as men. Encarémoslo como hombres. We just struggle to be patient. Luchamos con ser paciente. This is why children are a blessing from the Lord. Eso es por lo cual los hijos son una bendición de Dios. This is why the final encouragement to parents with autistic children is this. Y por lo cual el ánimo final último para estos padres con niños autistas, They must learn to trust God's meticulous sovereignty. tienen que aprender a confiar en la soberanía meticulosa de Dios. Teach these parents, particularly moms, Enséñale a estos padres, particularmente a las madres, moms who are with these children several hours throughout the day, madres de estos niños por muchas horas durante el día, to ask this question. que se pregunten esta pregunta.
What is God teaching me through these circumstances? ¿Qué es lo que Dios está enseñándome en esta circunstancia? What is He doing in my life? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? So we must learn to help them, or we must help them learn to think their thoughts upon God's sovereign control. Y tenemos que ayudarles a que puedan pensar en la soberanía de Dios en estos temas. Our God is in the heavens, ¿Está Dios en el cielo? and He does whatever He pleases. Y Dios hace lo que Él quiere. And God is using all children in the lives of their parents Y Dios usa a los niños para la vida de los padres, to teach them to believe and say in their heart para que ellos aprendan a creer y decir en su corazón this prayer that you see at the end of your notes. esta oración que ves ahí al final de tus notas. Lord, I am willing to receive what you give, Dios, estoy dispuesto, I don't find it here. Estoy dispuesto a recibir lo que tú das, lack what you withhold, a no tener a no tener lo que tú no quieres dar and let go of what you take. y dejar ir lo que vos tomás. This is true for all of us. Esto es verdad para todos nosotros. We must realize in the test of life, Nosotros tenemos en las pruebas de la vida, God is often weaning us off of ourselves y Dios nos ahí trabaja en nuestras vidas, because there are comforts and reputations that we cling to. porque hay reputación que nosotros queremos mantener limpia. And so we must realize God is working all things together for good. Y tenemos que pensar, Dios está trabajando en nosotros para bien. What is that good according to Romans 8? ¿De cuál es ese bien de acuerdo a Romanos 8? God is making us into the image of His Son. Dios nos está haciendo a imagen de su Hijo. And so that's the encouragement and the hope that you bring to these parents. Este es el ánimo y el aliento que traes a sus padres. God's doing something in you. Dios está haciendo algo en vos. And so rejoice and worship the Lord in it. Así que regocíjate en el Señor y en esta situación. All right, we covered a host of issues just now in the last hour. Y cubrimos en esta hora estos problemas, estas situaciones. I try to repeat myself and go slow, Estaba repitiéndome a mí mismo, quiero ir despacio, but I'm sure there are plenty of questions. So let's open it up and dialogue a little bit. estoy seguro de que hay muchas preguntas, así que abrimos las preguntas y And then we'll go there. conversemos un poquito. Allá. There's Un, gentlemen over un there. momento, vamos a comenzar con dos preguntas del Zoom, que estos últimos días no hemos tenido muy en cuenta las personas que están ahí en el Zoom. Entonces la primera pregunta sería, pienso que los que padecen autismo lógicamente son pecadores y les espera la misma condenación. De ser así, Same what? What do they expect? Sorry. ¿de qué manera se le puede enseñar el Evangelio ¿De qué manera se le puede hacer ver su condición de pecador y de qué manera se le puede hacer que depende completamente de Jesús? Y finalmente, ¿cómo asegurarnos que realmente ha recibido a Cristo como Salvador y Señor? Yeah, that's a great question. Sí, esa es una gran pregunta. So first of all, the issue that we didn't talk about in our session Primero que todo, el tema que no hablamos ahí en nuestra sesión is the issue of the image of God in all mankind. y es el tema de la imagen de Dios en toda la humanidad. There's inherent dignity in all mankind Hay una dignidad inherente en toda la humanidad because we are created in the image of God. porque somos creados a imagen de Dios. We're a reflection of Him in some sense. Somos reflejo de Él en algún sentido.
And one of the ways that God has designed us in His image y en una de las formas en la que Dios nos diseñó de acuerdo a su imagen, is that we're given a conscience. sí, es que nos dio una conciencia. I've talked with parents with autistic children, Yo hablé con padres con hijos autistas and they will tell me that their children have a conscience. y me han dicho, mi hijo tiene conciencia. In terms of ability to understand and discern moral issues, En términos de poder discernir temas morales, they have much to grow in, tienen que crecer mucho, but the conscience is well and alive. pero la conciencia está bien y está viva. How they know that is when they understand what is right and wrong, ¿Cómo lo sé? Cuando ellos entienden qué es lo que está bien y lo que está mal and they disobeyed, y desobedecen, there is sorrow and grief that the children experience. hay culpa, hay lamento por lo que experimenta el niño. They will sometimes even say, A veces dicen, even those with speech delays, aún aquellos que tienen retardo para hablar, that was bad. eso estuvo mal, I was lying. mentí. So there's a conscience that is active Hay una conciencia que está activa, because we speak the gospel to the conscience of the people. porque nosotros hablamos el Evangelio a la conciencia de las personas, Because this is what God hardwired into every person. porque esto es lo que Dios puso ahí en cada persona. And what is the gospel? ¿Y qué es el Evangelio? That God cleanses the guilty conscience of sinners. Que Dios limpia la conciencia culpable de pecadores responsables y culpables. We cannot cleanse our own guilty conscience. Nosotros no podemos limpiarnos nuestra propia conciencia culpable. It is only through the one sufficient sacrifice of Christ, Es solamente con el suficiente sacrificio de Cristo, once for all. una vez para siempre. And so when they realize that they have violated God's command Cuando ellos se dan cuenta de que violaron el mandamiento de Dios and their conscience is accusing them according to Romans 2:14 and 15, y su conciencia les acusa, como ahí nos dice Romanos capítulo 1, we're in a good spot. estamos en un buen lugar. We speak the gospel which can cleanse them of their guilty conscience. Y hablamos acerca del Evangelio que puede limpiar sus conciencias culpables. Now, in regards to the second question about guaranteeing their salvation, Respecto a la segunda pregunta de cómo nos damos cuenta si realmente entendió el Evangelio, from a human perspective, no one can guarantee salvation. desde un punto de vista humano, ninguno puede garantizar la salvación de nadie. The only thing that guarantees salvation is Scripture. La única cosa que puede garantizar la salvación de alguien es la Escritura. Isn't it funny, or not, isn't it funny, isn't it interesting ¿No es interesante that Scripture warns about apostasy? que la Escritura nos advierta acerca de la apostasía? But Jesus said, no one will be able to snatch them out of my hands. Nadie puede escapar de mi mano, dijo Jesús. So why should we be fearful of apostasy? ¿Por qué tengo que temer entonces de la apostasía? Because the existence of apostates Porque la existencia de los apóstatas is a means of grace in the believer's life. es un medio de gracia en la vida del creyente. It keeps us sober. Nos mantiene sobrios, It keeps us diligent in the pursuit of sanctification. nos mantiene firmes y diligentes en el camino de la santificación. This is why in the first 10 verses of 2 Peter 1, Por eso en los primeros 10 versículos de Pedro capítulo 1, we won't turn there, but I would encourage you to do a study on that passage. no lo vamos a ver, pero te animo a que hagas un estudio de ese pasaje, Because that passage says if you're growing in these virtues that only the Spirit of God can produce, mientras crecemos en las virtudes que va produciendo la vida cristiana, then you'll have confidence of the Lord's saving work in your life. vas teniendo confianza de la obra salvadora de Dios en tu propia vida. It actually says you will make your election sure. Vas a hacer tu elección corta, That you are a chosen people of God. que te vas a dar cuenta de que sos una persona elegida por Dios. So with autistic children, Con los niños autistas, we cannot as parents guarantee their salvation, como padres no podemos garantizar su salvación, but we teach them the word of God. pero les enseñamos la palabra de Dios.
And we teach them how it is that they grow in assurance of salvation. Y les enseñamos cómo crecer en la seguridad de salvación. And so we're back to the issue of assurance. Así que en el tema de la seguridad, So in that sense, it's no different than other children or other believers who struggle to have assurance. no es diferente a otros niños que tienen ahí problemas con la seguridad de salvación. Siguiente pregunta. ¿Cómo se debe aplicar la disciplina física con un hijo diagnosticado con autismo y qué cosas se deben evaluar? Yeah. ¿Qué cosas se deben evaluar para ejercer la disciplina? Yeah, God doesn't make any distinction Dios no hace ninguna diferencia between children who are autistic and children who are not. entre niños que son autistas y los que no lo son. So whenever the scripture is silent on those issues, Mientras la escritura no dice nada en esos temas, my assumption is whatever God has revealed is sufficient. y mi suposición es lo que Dios dijo es suficiente. And so however it is that we would discipline children without autism La manera en que nosotros disciplinamos a niños sin autismo is how we would discipline children with autism. es la misma manera en la que disciplinamos a chicos con autismo. Because Proverbs says, those who withhold the rod of discipline Porque Proverbios dice ahí, el que retiene la disciplina do not love their children but hate their children. no aman a sus hijos, sino que los Now detestan. having said that, let's do some confession time. Ahora, ya que hablamos de esto, voy a hacer un tiempo de confesión. How many of you dads have disciplined your children ¿Cuántos de ustedes, padres, disciplinan a sus hijos and realize that wasn't a discipline that was honoring to the Lord y te das cuenta esto no fue una disciplina que honró al Señor because of your motive, por tus motivos or what you were disciplining in your children o mientras disciplinabas a tus hijos were not because of their disobedience, no fue por causa de su desobediencia, but it just made your life inconvenient? sino porque hizo tu vida más difícil? Anyone? ¿Alguien así? All the hands should go up because if you're a dad, Todos deberían levantar las manos porque somos padres. you've done this. Lo hiciste. And so what I would say to the parents with autistic children is this: Lo que le diría a niños con autismo es esto. you're going to make mistakes, A padres con niños con autismo le diría esto. you're going to misinterpret the children's ability, Probablemente no vas a interpretar bien And sus that- habilidades. and that's the Lord's way of growing you to be more patient. Y esta es la manera en que Dios te va a ayudar a ser a vos más paciente. Man, we should not imagine that we will do everything perfectly. No deberíamos pensar que vamos a hacer todo perfecto. It's a grace of God that we fail and struggle, Es la gracia de Dios que fallamos y luchamos. and in our struggle and in our failures, En nuestra lucha y fallas, God is actually strengthening our faith and our conviction. Dios está ahí fortaleciendo tu fe y tus convicciones. So that's what I would say to the parents with autistic children. Y esto le diría a los padres que tienen niños autistas. Pregunta. Quería hacer una pregunta. Pensando un poquito en iglesias donde hay algunos niños con esta condición autista, ya sea que hayan pedido ayuda a los padres o no, ¿cómo preparamos al equipo, a la gente, a los líderes para estar atento o para hacer algo intencional en la vida de esos padres o de esos hijos? Y segunda pregunta. Yeah. Segunda pregunta. ¿Pensás que hay algo que como cuerpo, como iglesia local, no hacemos o debiésemos hacer para estar atentos cuando llega algún niño así? O un papá, una mamá dice, tengo un hijo que fue diagnosticado así. Yeah. Yep. So, 3 things I'll say about that. ¿Qué cosas diría acerca de esto? First, whenever we come into issues like that,
cuando nos encontramos con temas como estos, And I know this is not what you were asking, but my front end caution is this. sé que esto no es lo que preguntaste, pero mi precaución es esta. Is to not begin a program Es no empezar un programa for every issue in the church, por todos los problemas que hay en la iglesia. or begin a group for every issue in the church. O empezar un grupo para cada problema o tema que hay en la iglesia. The church is the pillar and the support of truth, La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, and God gifted the church with preachers and pastors y Dios le dio dones a la iglesia como predicadores y pastores to equip the saints for the work of the ministry. para equipar a los santos para la obra del ministerio. So you equip the saints to grow in living out the commandments of Scripture. Y les enseñás ahí a los santos a crecer en el cumplimiento de los mandamientos de la Escritura. And that's our priority as men, Y esa es nuestra prioridad como hombres. strengthening one another in love and in humility. Y fortaleciendo ahí en amor y en humildad. Because if we were to create a program or a group for every need in the church, Porque si empezamos a crear un grupo o un programa por cada necesidad en la iglesia, there would be 200 groups. va a haber 200 grupos. Do you have time for 200 groups? ¿Tenés tiempo para 200 grupos? And so I know you have a desire to meet a need. Yo sé que tenés un deseo ahí para suplir una necesidad So this is how you go about it. y así pienso es como deberías ir. These are the last two that I want to mention. Dos cosas que voy a mencionar, las últimas. The first is you equip the church La primera es vos equipás a la iglesia to be sacrificially aware of the needs around them. a ser sacrificialmente atento a las necesidades de los que le rodean. If the love of Christ dwells in you, Si el amor de Cristo está en vos, there is this supernatural love for one another that exists in a Christian. hay un amor sobrenatural que existe en el cristiano hacia los otros. This was placed upon you from the moment of conversion, Esto fue puesto ahí en vos desde el momento de la conversión and we're to cultivate it and grow in it y necesitamos cultivarlo y crecer en esto for the rest of our lives. por el resto de nuestra vida. And so we teach our people Así que le enseñamos a nuestra gente to be aware of the needs around them a estar atentos a las necesidades de los que le rodean and move towards them in love. y moverse hacia eso con amor. Paul says in Titus 3, Pablo dice en Tito 3:14, he says this. 3:14 dice esto. You can read that. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. So you might do some series or a Bible study Quizá puedas hacer una serie de estudios bíblicos on growing in love for one another so that we meet pressing needs. en crecer en amor unos con otros y atender ahí necesidades precisas. But you wouldn't focus on autistic children or parents with autistic children. Pero no te vas a enfocar directamente en niños autistas o padres con niños autistas. But you would just teach the church to be aware of pressing needs. Pero sí vas a enseñar a la iglesia a estar ahí atenta a las necesidades de los hermanos. Because as you know, the needs of the church change all the time. Porque como sabrás, las necesidades de la iglesia cambian todo el tiempo. So we just want our people to be loving and aware and sacrificial. Así que queremos que nuestra gente sea amorosa, estar atenta a las necesidades de los demás. Now, the third thing that I would encourage you, brother, Y la tercera cosa a la que te animaría, hermano, is to help the parents of these children es ayudar a los padres de estos hijos to make their request known to the body of Christ. que puedan hacer su pedido, prayer request, No, just their needs known to the body of Christ. que puedan darle a conocer a la iglesia sus necesidades. It doesn't have to be announced in front of everyone, No tienen que anunciar en frente de todo el mundo, but the parents in their circle of friendship and ministry, pero los padres en su círculo de amistad o ministerio, particularly the mother, particularmente la madre, if she's got certain hours of the day si tiene ciertas horas en el día
where she could best be helped by someone else coming into their home, en la que puede ser ayudada por alguien llegando ahí a su casa, she ought to make those needs known. y ella tiene que hacer conocer esas necesidades. Now, that's very hard for a woman sometimes Eso suele ser difícil para las mujeres a veces, because she's tempted to think that that's a failure. porque está tentada a pensar de que está fallando. But men, we need one another. Pero hombres nos necesitamos unos a otros. Why else did Christ put all of us together in the body? ¿Por qué Cristo nos puso a todos juntos ahí en un cuerpo? So that we would help one another and uphold one another and bear one another's burdens. Y para que ahí estemos juntos y nos apoyemos y llevemos las cargas unos con otros. But we won't know the burdens of families unless they make it known. Pero no sabríamos las cargas de las personas si no las dejan saber. Now, this is a two-way street, just so you know. Esto es una calle de dos manos, digamos. The parents should be letting their needs known to those around them. Los padres deberían dar a conocer sus necesidades a los que le rodean. And the body of Christ should move towards people and ask, do you have any needs that I could meet? Y el cuerpo debería ir preguntando, ¿hay alguna necesidad que tenés que puedo suplir? We're raising 3 little ones right now. Estamos nosotros criando a 3 chiquitos. We're so blessed when young single women Somos muy bendecidos cuando las mujeres jóvenes come to my wife and tell her, vienen ahí a mi esposa y le dicen, I know you're busy, can I come over and bring a meal? sé que estás ocupada, ¿puedo llegar a tu casa con una comida? Because my wife doesn't want to ask people to bring a meal, Porque mi esposa no quiere ir a andar diciendo a la persona que le cocine. but she won't turn it down. Pero, sorry, again. She won't say no to the food. Ella nunca diría que no a que alguien venga y le cocine. Now, we might get to the point where we are asking people to help us in that way, Entonces vamos a llegar al punto ahí de pedir a las personas que nos ayuden en algún punto. but we haven't gotten to that point yet. Pero no llegamos ahí todavía. But if people are willing to serve us out of love for us Pero si ahí vienen personas que vienen y nos quieren servir a nosotros and out of their love for Christ, y por amor a Cristo, then that's what the body of Christ is for. y para eso está ahí el cuerpo de Cristo. So we need to help our church come to that kind of understanding of love. Y necesitamos ayudar a la iglesia a que llegue a entender al amor de esta forma. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Mm-hmm. Yeah, if he is, when you say he's overloaded and frustrated, what do you mean by that? Cuando decís que está ahí como agobiado o ya se frustró, ¿qué quieres decir con eso? Como algo. O la presión de que el niño es distinto. Yeah. First, that's going to be normal. Primero es normal, ¿no? So you'll have to help him normalize the pressure of life. Vas a tener que ayudarles de alguna manera a normalizar las presiones de la vida. Sometimes it's the common lie that we men believe La mentira común que nosotros creemos, that we're the only ones experiencing what we're experiencing. que somos los únicos que estamos experimentando lo que experimentamos. And that's just not true. Y eso no es verdad. All of us are under the pressures of life, Todos nosotros estamos bajo las presiones de la vida, especially as dads. especialmente como padres. We work our jobs, Trabajamos, we've got children to raise, tenemos hijos para criar, we've got a wife that we're going to shepherd and lead,
Tenemos una esposa que pastorear y liderar and we're serving in the church. y estamos sirviendo en la iglesia. This comes upon a man's life all the time. Esto viene a la vida de los hombres todo el tiempo. And he also imagines, I would like some breaks sometimes. Y me imagino que debe pensar, quiero algún recreo de vez en cuando. And that's not wrong to desire some rest. Y no está mal desear un poco de descanso. But we sometimes imagine that's going to be the norm. Pero a veces exageramos y pensamos que esa va a ser la norma. A life without problems and troubles. Una vida sin problemas ni presiones. And so if a brother is discouraged because of all this pressure, Si algún hermano está ahí desalentado por toda esta situación and he's overwhelmed by the trials that his home brings, y está sobrecargado por las pruebas que trae ahí su propio hogar, first thing you want to remind him is that that's normal. y lo primero que vas a querer responderle es, esto es normal. Raising children is chaotic. Criar hijos es caótico. So that's the first thing that I would want to encourage this brother with. Esto es lo primero que haría para animar a este hermano. The second thing is if there are things that he is neglecting, Y la segunda cosa es, si hay cosas que en las que está siendo negligente, and you'll have to carefully walk alongside him to discern if there is any neglect. y vas a tener que caminar ahí al lado cuidadosamente para ver si es que ahí está siendo negligente en algo, Particularly him bearing the fruit of the Spirit. particularmente ahí que lleve el fruto del Espíritu. So do a multiple months of study in the fruit of the Spirit. Quizá necesite ahí un estudio consistente de algunas semanas de los frutos del Espíritu. Do a 9-week study with him, just one-on-one. Quizá puedes hacer un estudio mano a mano con él y de 9 semanas por cada fruto del Espíritu. On the 9 elements of the fruit of the Spirit we see in Galatians 5. Y los 9 frutos los vemos ahí en Gálatas capítulo 5. And see where it is that he needs to grow most in. Y ver a dónde es que tenés que crecer de estos frutos. If de I estos had to frutos. guess, the 3 top areas would be this: Si tengo que adivinar, las primeras 3 áreas serían estas. patience or long suffering, Paciencia o largura de sufrimiento, gentleness, amabilidad and self-control. y autocontrol. Because when you've got children who are not doing what you want them to do, Porque cuando tenés hijos que hacen lo que vos no querés que hagan, those 3 areas are going to get really challenging. esas 3 áreas va a ser realmente desafiante. And so you got to walk him through what it means to grow in patience, Y vamos a tener que ir juntos ahí para ver cómo crecer en paciencia, gentleness, and self-control, gentileza, dominio propio, and help him apply these truths in the very moment that he is most tempted to get frustrated. y ayudarlo ahí a aplicar estas verdades en el momento que está siendo más tentado. Ask him a lot of why questions. Preguntarle muchas preguntas de por qué. Why are you frustrated? ¿Por qué está frustrado? And he says, oh, because he's not following my instruction. Porque no está siguiendo mis instrucciones. Why does him not following your instruction bother you? ¿Por qué no sigues tus instrucciones y por qué te molesta eso? Because I was watching TV. Porque yo estaba mirando la televisión. Why is watching TV more important than you spending time with your child? ¿Por qué mirar la televisión es más importante que gastar tiempo con tu hijo? What are you losing by what your child is doing? ¿Qué es lo que estás perdiendo por lo que tu hijo está haciendo? What are you protecting when your child is behaving in a certain way and you get frustrated? ¿Qué es lo que estás protegiendo cuando tu hijo se porta de cierta manera y te quita eso? There's something going on in this man's heart, like all of our hearts, Hay algo que está pasando en el corazón de este hombre, como en todos nuestros corazones, that when we get angry and frustrated, there's an idol that is being exposed. y que cuando nos enojamos y nos frustramos, es un ídolo que está siendo expuesto. Because if we are responding in the honor of Christ, Porque si respondemos honrando a Cristo, while it may be difficult to watch a child who's overwhelming your life, cuando mirás ahí un hijo que su comportamiento te está cargando a vos mismo, tu vida, you would look at it as a privilege vas a mirarlo y vas a verlo como un privilegio and not a frustration. y no como una frustración. So you'll want to know, why does he respond that way? Y entonces querría saber por qué él está respondiendo así. What is this situation and circumstance exposing in his heart? ¿Por qué esta situación está
¿Qué es lo que esta situación estás poniendo de su corazón? Is that what you were looking for when you were asking for practical help? ¿Eso es lo que buscabas cuando por ahí hacías tus preguntas prácticas? Okay, gracias. Oh man. El moderador, no sé quién primero. Okay. Sí, bueno, quizás no tengo una pregunta, más es un breve testimonio, porque soy pastor de una iglesia chiquita, tiene, bueno, no depende de cómo tú lo veas chiquita, no, pero 45 personas, y tengo 3 niños, varones, diagnosticados de autismo. Uno tiene 14, el otro tiene 9 y el último tiene 7. Ok, anda haciéndome frases, porfa. Ok. Y solo compartir con los pastores algunas cositas que hemos ido aprendiendo en el trabajo con ellos. Y en general, una, entender que no es un retraso mental. De hecho, en general son súper inteligentes. Yep. 2, que eso mismo permite que entiendan muchas cosas y que hemos tenido que sí aprender a tener mucha paciencia porque no responden igual que los otros niños que tenemos en la iglesia. Y quizás por ahí podría entrar una pregunta, porque uno de ellos en especial, hay momentos en que tiene crisis y hemos habilitado un área para que él pueda. Siempre tiene crisis, o sea, no es algo que podamos evitar, pero, por ejemplo, los niños ya han aprendido a compartir con él. Entonces, cuando, por ejemplo, no tuvo el lápiz que él quería, se estresa y llora, pero él se va a su rincón, que es su espacio que habilitamos, que es un espacio chiquito, y él como vuelve, tiene su periodo de crisis y luego puede como volver a relacionarse con los otros niños. Entonces, quizás es pensar en eso, cómo habilitamos espacios. Si yo sé que no podemos atender a cada situación de cada niño, pero en este especial requiere a veces ciertas condiciones para poder desarrollarse de la mejor manera. Entonces, ¿cómo podemos visualizar eso también en la iglesia? Crear algún tipo de espacio pequeño para que estos niños que a veces son hipersensibles, por ejemplo, puedan tener un lugar confortable para seguir en el proceso de la iglesia, ¿me entiendes? I don't know if I'm understanding. What is the spirit of crisis? Is that what you said? It's like a short period of stress that he has, maybe he shouts some. Yes. And then, what was the question? So when that happens at church, O sea, puntualmente lo que quisiera saber es si es que está bien o alguna idea al respecto, digamos. Sí, no, en nuestro caso particular hemos creado como algunos espacios específicamente para este niño, digamos que necesita como esos espacios de tranquilidad, confortable, porque, pero por ejemplo, si en su iglesia tienen algún chico con autismo, como simplemente lo incorporan a todas las actividades o existe algún espacio distinto, porque sure. Yeah. 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 We don't have anything in the church that's specialized like that. No tenemos un área en nuestra iglesia que se especialice de esa forma. We
we essentially just trust the parents to do what they think is wise. Confiamos en los padres en que hagan lo que creen que es más sabio. If they requested a room in the church, we wouldn't turn them down. Si piden un lugar en la iglesia, se lo vamos a dar. In fact, that happens on a regular Sunday with other children. De hecho, pasa en cualquier domingo con cualquier niño. Because a child might be acting up and sinning and yelling and being angry. O por ahí hay un niño ahí quizá hablando fuerte, saltando o haciendo desorden. And the parents are called, Y los padres nos llaman and they need to take the child somewhere else in the church to talk to them. y necesitan los padres ahí llevar al niño a un lugar en la iglesia y hablar con ellos. And sometimes discipline them in private. Y quizá algunas veces disciplinarlo en privado. So those things are just going to happen naturally as the parents learn to help their children in those areas. Y eso van a ir apareciendo naturalmente cuando los padres van aprendiendo a criar a sus hijos en esa área. So the church being open and available to assist these parents is a good thing. Y la iglesia abierta y disponible para ayudar a los padres en esta área es totalmente bueno. Now, one thing that I would try to be careful about is this. Lo que intentaría ser cuidadosos en esto. The child may learn Los niños pueden llegar a aprender that when they act up in the class, cuando ellos hacen una acción ahí en la clase that they're allowed to be removed and get what they want. que tienen el derecho de salir y salirse de la clase. Because they might want to be in that room by themselves. Porque probablemente lo que quieran es irse a ese lugar. So in order to get that room, they're going to start acting up. Entonces para ir a ese lugar van a empezar a hacer lo que tienen que hacer para que los manden acá al lugar. So you want the parents to find the way Vas a querer que los padres encuentren la manera where there is moments of crisis donde sus momentos de crisis, that are identified as moral issues. que son identificados como un tema moral, It's not just sensory overload, no solamente una sobrecarga sensorial, but they're becoming violent and hitting other children, sino que se ponen violentos y empiezan a pegarle a otros niños, then they can't be rewarded with privacy. que no pueden ser recompensados con privacidad. In fact, they will have to remove the privileges that they have. De hecho, lo que hay que hacer es quitarle los privilegios. And so the parent will probably have to make that decision and be helped Y probablemente esa decisión la tengan que tomar los padres y tengan que ser ayudados los padres. to know what privileges that they ought to remove in a public setting. Y qué privilegios tienen que ser removidos en un lugar público. That's going to be really challenging because it changes depending on the child. Eso puede ser muy desafiante porque depende mucho de cada niño. For certain children, being removed from their friends is taking away privilege. Para algunos niños, sacarlos ahí desde sus amigos va a ser removerle privilegios. For other children, Para otros niños, that's not a privilege. eso no es un privilegio. So there's again wisdom in trying to apply what God has said into nuance of these situations. Entonces hay otra vez sabiduría en ver cómo aplicamos la verdad de Dios en estas situaciones. But in terms of having a private room, there's no problem about that. Pero en cuanto a tener un lugar privado, eso no es ningún problema. So that the parents can talk to the child without those around them watching. Para que los padres puedan hablar sin que todos los que están alrededor hablen con ellos. How much time do we have? ¿Estamos en tiempo? 5 more minutes? Ahí. See? Or okay. ¿Pregunto? 5 more minutes? ¿Sí? Where are you? Sí, no sé quién hablamos. Ah, Está acá. Hi. Hola. ¿Sabes que llegó una familia nueva hace un tiempo a nuestra congregación? Un niño de 9, 10 años con autismo. $19? 9 or 10, okay. Sí, sí. Y en el medio del culto él ha subido arriba, toca algún instrumento, se manifiesta. ¿Cómo debemos reaccionar como congregación? O sea, sí, siendo pacientes, pero permitir que eso siga sucediendo,
o aconsejar a los padres que al niño le diga que ya no más. What happens? O sea, Like, que like, is the child on the stage the whole time? está todo el tiempo, se sube todo el tiempo. No, por ahí sube, quiere tocar un instrumento, agarrar el micrófono, ¿Pero es durante el culto o...? durante el culto. But then someone eventually brings him off the stage. Is that right? ¿Alguien lo saca de ahí Los padres. del escenario? Los Sí, 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 el padre. Pero a raíz de esto que sucede y otras cosas, la familia decidió no traerlo más. Entonces se turnan. A veces viene el papá, a veces la mamá. Okay, sure. O sea, ¿qué consejo darle? ¿Qué hacer? I mean, again, it's up to the parents. De vuelta, depende un poco de los padres. What's the reason for them not bringing the child? ¿Cuál es la razón por la cual ellos no traen al niño? Yeah, that's a question. Ellos dicen que le molesta mucho el ruido, la alabanza, entonces eso lo perturba al niño. Gets disrupted. Okay. Yeah, that's a tough one Es una difícil, because you got to do multiple things. porque tenés que hacer muchas cosas. You got to help the parents Tenés que ayudar a los padres in parenting this child while they're in public spaces. en ser padres de este niño en lugares públicos. And you got to help also the church Y también tenés que ayudar a la iglesia not be so bothered by some of these interruptions. y no enojarse tanto por este tipo de interrupciones. Because we experience interruptions all the time in our lives and ministry. Porque interrupciones experimentamos todo el tiempo en nuestra vida y en el ministerio. And clearly the parents are bothered by it. Y si los padres están ahí perturbados por esto, Because they'll pull the child away from the stage, porque tienen que ir y sacar al niño del escenario o de enfrente, or the solution that they've come up with is for one parent to go to church, in an alternating way. o la solución que compartiste, que se van alternando, un padre va a la iglesia y el otro se queda. So that's not ideal. Eso no es ideal. And so this is where you're going to have to teach the parents, does the child have the ability to sit for a long time? Y ahí es donde vas a tener que hablar con los padres y preguntar, ¿el niño tiene la capacidad de estar sentado por algún periodo de tiempo? Could you help the child sit still by giving the child activities to do? ¿Puede el niño quedarse en el lugar dándole algún tipo de actividad que haga? But that's all up to the parents and how they decide to raise their children. Pero también depende de los padres en cómo deciden criar a su hijo. We've got parents with children who sit with their Bibles open Tenemos padres con hijos que se sientan con la Biblia abierta, and they can't talk and they can't move. no se puede, y los niños no pueden hablar ni se pueden mover. And some children have found out they can ask to go to the bathroom Y algunos niños se dieron cuenta de que pueden pedir ir al baño and they'll try to leave the service. y se van de la reunión. And they'll want to sit in the front Y después vienen y se sientan adelante. so then all their friends see them leave. Y se sientan adelante y justo lo ven, cuando él se va lo ven todos sus amigos. So what have they made as a part of their Sunday routine? Y lo hacen parte de su rutina del día domingo. The children have to go to the bathroom before they come to the service. Entonces lo que tienen que hacer es, los niños tienen que ir al baño antes de entrar en la reunión. So not every parent does that, No todos los padres hacen eso, but this set of parents do. pero esto es lo que estos padres hacen. Other parents are okay with children having things that they draw on. Otros padres están ok con que su hijo tenga algo para dibujar, As long as they don't make loud noises. mientras no hagan tanto ruido. So this is an area of preference. Esta es un área de preferencia. The parents will have to decide
what they prefer and are willing to give their children during worship service. Los padres van a tener que decidir qué es lo que van a permitir para a sus hijos durante el culto. Now, you'll have to be patient and careful in talking with the parents of this child Vas a tener que ser paciente al hablar con los padres de este niño to see if the child is able to sit through a service. para ver si este niño es capaz de sentarse durante la reunión Without going up to the stage. sin ir al enfrente. Maybe the parents are expecting the child to do something that he can't physically do. Quizás los padres esperan que el niño haga algo que físicamente no está habilitado para hacer. Now, I don't know the situation, but maybe the parents are expecting the child to sit there with nothing. Quizás, no conozco al detalle la situación, pero quizás los padres están esperando que el niño se quede ahí sentado, esperando y que pase la reunión sin nada. So, again, we just don't know the abilities of the child. De nuevo, no conocemos cuáles son las capacidades del niño, And this is why I said we got to know the abilities of the child in order to give them responsibilities that match the ability. entonces tenemos que conocer ahí cuáles son las capacidades del niño para darle responsabilidades que sean acordes. And you can encourage the parents. Some abilities can be learned and obtained. Y tenés que ahí alentar a los padres de que algunas capacidades y habilidades él puede aprender. But the rate of learning of children without autism Pero el rango de aprendizaje de un niño que no tiene autismo is vastly different than the learning of children with autism. es bastante diferente al de un niño con autismo. So you just have to work with expectations and how the parents make these decisions. Así que vas a ahí tener que manejar las expectativas, cómo los padres van tomando estas decisiones, But realize that they're free to come to church with the child. pero sí le tenés que hacer saber que tienen la libertad para venir a la iglesia con el hijo. And I would think the interruption is only a fraction of the worship time. Y tienen que entender que la interrupción es una sola parte, una fracción dentro de toda la reunión. I would think that he's not up there for 40 minutes. Imagino que él no está ahí adelante por 40 minutos. So the parents are able to find a way to withhold him from going up there. Quizá los padres pueden encontrar una forma de retenerlo ahí sin que pase adelante. So they'll have to get creative. Sometimes our church families will have other family members, kind of lock them in. Tienen que por ahí usar creatividad. En algunos casos, por ejemplo, hay otros familiares que arman ahí como un corral y los tienen ahí cerraditos. So the privilege of just roaming around or walking around is removed. Así que el privilegio que tiene de ir andando por ahí es removido. Until they've proven that they can handle that privilege. Hasta que puedan probar que pueden manejar ese privilegio. So again, maybe that's the third category, ability, Así que serían las categorías habilidad, responsibility, responsabilidad, and when they have proven that they can handle the responsibility, y cuando prueban que pueden usar esta responsabilidad, you give them privileges. le vas dando privilegios. So they're able to have the freedom to walk around, but they don't choose to walk around. Le das por ahí el privilegio de andar, pero ellos eligen no hacerlo, Because they're now responsible. porque ahora son responsables. So that's going to take a long time for the child to learn and develop. Y eso por ahí va a tomar mucho tiempo para el niño y desarrollarlo. So be patient, but the hope is there is a path forward. Así que hay que ser paciente, pero la esperanza es que hay un camino por delante. James, y cerramos con la última pregunta. Por este mismo tema también es de nuestra congregación. En un principio a esta familia, yo como responsable de la iglesia, les sugerí que es importante que venga toda la familia, incluido el niño, porque venían desde el inicio, hace muy poco tiempo, no toda la familia entera, entonces... Y que así como la familia está viniendo y el niño parte de la familia, es muy importante que ese niño venga con su familia a la reunión de la iglesia. Yes. Entonces, el temor más grande de los padres es por las reacciones
y el comportamiento que puede llegar a tener el niño. Era más un temor de ellos por las cuales toman esas decisiones que en algunos lados lo llevan o lo privan de ir. Entonces lo que hicimos es, ellos aceptaron, vieron el principio de la comunión y cómo el niño tiene que escuchar la palabra de Dios también y venir a la congregación y con consentimiento de los padres anunciarlo a la iglesia para que estén en contexto y sabiendo de esta realidad. Y así fue, y vino por varias semanas. Y en los momentos de las canciones, a lo mejor él venía hacia adelante y cuando yo pasaba a predicar, él venía al lado mío y hablaba y gritaba, me quería sacarle el micrófono. So in times of songs, Y, y bueno, previo a esto, cuando lo compartimos con toda la congregación, el objetivo es que los hermanos aprendan también a considerar, a estar pendientes de esto y también aprender a cuidar, amando a ese niño y a la familia para alivianar la carga de la familia, que podamos entre todos poder cuidar a esta familia también. Have you already made the announcement? Have they already? ¿Ya hiciste el anuncio? O sea, ya está hecho el anuncio. Sí, sí, toda la congregación lo hicimos previamente y con consentimiento de los padres. So the church will be very understanding. Así que la iglesia lo está entendiendo, Sí, digamos. sí, totalmente. Entonces, lo que pasa hoy, bueno, y ahí nos pusimos de acuerdo con los papás y yo conociendo más el caso y tratando de poder cómo también ayudar más a la iglesia a tener herramientas prácticas de cómo cuidar a esta criatura, que él puede aprender, tiene conciencia, puede lograr avances en el desarrollo de su cerebro, ¿no? Entonces, en todas las cosas que ellos me contaron de las recomendaciones profesionales sobre el tratamiento de este niño, encontramos un poco lo que él mencionaba en la esquizofrenia, que a veces el diagnóstico es la licencia para dejarlo hacer lo que quiere. Entonces, por eso todavía estamos en ese tema de cómo construir una buena guía para preparar a los hermanos para diferenciar, pero el punto más difícil es ahora en el corazón de los padres. Y especialmente en uno de ellos porque mi percepción es que todavía no entiende lo que estamos tratando en esta conferencia sobre la suficiencia de la escritura en el poder de transformar y tal vez tiene más validez lo que un profesional puede decir que lo que el pastor sobre la palabra le puede decir. Y lo que viene pasando hace varias semanas es que ellos, por esta presión del comportamiento o reacción del niño, ya no lo traen y volvieron al mismo comportamiento del inicio. No viene toda la familia junta. Yep.
Y en ese caso estamos permitiéndolo todavía de esa forma por una cuestión de paciencia y también tratando de entender y poder llegar al corazón de los padres a entender cuánta responsabilidad de parte de ellos de entender de la palabra de Dios cómo tratarlo también, ¿no? Yes. Y respecto... Yeah, I know we're out of time, so let me give you a short answer. Sé que estamos ya sin tiempo, así que déjame darte una corta respuesta. And if you want to chat more, we can chat more after the session. Si querés podemos hablar después de la sesión un poquito más. But my immediate response is this. Pero mi respuesta inmediata sería esta. I think everything you've done so far is good. Todo lo que hiciste hasta ahora está bien. One suggestion that I would make Una sugerencia que te daría, is it seems like this couple is new to the church pareciera que son nuevos en la iglesia, puede ser, and may even be new to Christ. y probablemente sean nuevos en Cristo. And so they're going to need a lot of help, Van a necesitar mucha ayuda and it's probably most helpful when it comes from someone who's already in their lives. probablemente sean de mucha más ayuda cuando viene de alguien que ya está en su vida, Meaning that they've already organically befriended this couple, que ya tienen una relación con esta pareja and the parents are going to be receptive to their input. y los padres por ahí van a ser receptivos para lo que le pueda decir. Because as you know, parenting is one of those areas that is very personal. Y porque, como sabrás, ser padre es un área que es muy personal. So even a slight suggestion can become a personal criticism. Así que como una pequeña sugerencia puede tomarse como una crítica fuerte. So if the parents can understand that it is coming from a heart of service to them Y los padres tienen que entender que viene un corazón que los quiere servir because of the relation history, the better the counsel will be received. por la historia que tienen en común de relación. Va a ser más fácil de entenderlo, de recibirlo. And so it may be helpful for the person who already has a relationship with these parents Así que con la persona que tenga más relación con estos padres, to ask what they need in terms of help in order to have both of them at church with their child. para preguntarles qué necesitan para suplir esa necesidad que tienen respecto a su hijo. Just ask them for a Christmas shopping list. Y por ejemplo, preguntarle por una lista de compras de Navidad. What would be the most ideal situation for them to keep the child at church and limited? ¿Cómo sería la forma en que puedan tener a su hijo durante la reunión de una forma más limitada? And after learning that, and see if the church can come around that family and help them. Y ver si de repente ese niño puede venir y con esa familia ser ayudado. I suggest that as the first solution, Yo lo suggestion, pongo como primera sugerencia, rather than assuming something about the parents parenting, what they're neglecting or what they're not, like what they're doing. antes que pensar en qué es lo que los padres no están haciendo de forma diligente o están siendo negligentes en algo. Because we don't really have the full comprehension of what their parenting is like. Porque quizá ellos todavía no tienen la comprensión completa de lo que implica ser padres. And they're new to the church and new to Christ, and so they're just going to need a lot of time to grow. Así que son nuevos en Cristo, nuevos en la iglesia y van a necesitar bastante tiempo para crecer. And a simple gesture by a friend Y un simple gesto de un amigo will go a long ways for this family. va a hacer mucho para esta familia. So ask them, just what do you need? What can we do to help you all be there as a family? Y le tenés que preguntar, ¿qué podemos hacer para estar ahí como amigos, como familia? Because that's your desire, that's your heartbeat. Porque eso es lo que vos decías, es lo que siente tu corazón And they'll appreciate that. y lo van a apreciar. Okay, can I pray? ¿Podemos orar? Father, these are complicated issues. Padre, estos son temas muy complicados. So give us wisdom that we don't have Danos sabiduría que no tenemos, so that we could better serve you and your people. así podemos servir mejor a ti y a tu pueblo. We ask in Jesus' name. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, gracias. Man, adios.